tardes. En este momento hablaré sobre los fundamentos de la educación religiosa, los cuales se centran en los principales que son el epistemológico, el antropológico, el sociológico, el psicológico, el teológico, jurídico y el pedagógico. Daré punticos claves sobre cada uno de ellos. Bueno, comenzaremos con el epistemológico. En sí la epistemología es la que estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del conocimiento. También se conoce como la teoría del conocimiento y está relacionada con la metafísica, la lógica y la filosofía de la ciencia. Y el papel fundamental que cumple dentro de la educación religiosa se basa principalmente en unas fuentes, que son las fuentes epistemológicas de la educación religiosa, las cuales se dividen en tres. La primera es el método directo, que trata sobre la fenomenología de la religión. La segunda es el método indirecto, que es la fenomenología de la religión, sociología de la religión y la psicología de la religión. Ahí se encuentran tres términos: fenomenología, sociología y psicología. Y el modo comprensivo, que es la filosofía de la religión y la teología, antropología de la religión. Bueno, el siguiente término es el fundamento antropológico. La educación religiosa tiene como fundamento, dentro de la antropología, se centra principalmente en su quehacer educativo, en la formación del sujeto. El fundamento antropológico de la educación diferenciada se centra más que todo en todo lo que tiene que ver con el crecimiento a nivel esencial de cada uno de los seres humanos. Es necesario partir de una antropología que permita establecer puntos de encuentro y diálogo entre los seres humanos que se interrogan y preguntan del porqué de su existencia. Bueno, como tercer fundamento tenemos el fundamento sociológico. Este lo vamos a definir en cuanto a un autor. Jiménez Blanco define que el término sociología es como una ciencia empírica de la organización de los grupos humanos. La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en el proceso educativo, para comprender y orientar los fenómenos educativos, se centra en la situación social o en el proceso social de cada uno de los seres humanos. Bueno, como cuarto tenemos el fundamento psicológico. Es la característica fundamental, la cual es el resultado de un aprendizaje sociocultural. Tenemos el fundamento teológico, que se basa en la enseñanza religiosa escolar, que abarca no solo los hechos, conceptos o principios que expresan la realidad, sino también los procedimientos que se relacionan con ella y se traducen con el término destrezas o habilidades. Y en este se comprende esta teología teniendo en cuenta dos aspectos: uno, la divinidad, y las mediaciones. Bueno, como sexto tenemos el fundamento jurídico, el cual nos dice que la información estadística muestra que la enseñanza religiosa escolar, o sea, la educación religiosa escolar, en los primeros 9 años de la educación pública institucionalizada es una realidad vigente en la mayor parte de los países que pertenecen a la UNESCO. Es decir, a medida que ha avanzado el tiempo se ha vuelto una área fundamental o principal de la educación. Y como último fundamento tenemos el fundamento pedagógico, el cual nos habla sobre el aporte que da a la educación religiosa, que radica en que ésta puede asumir y promover en la comunidad educativa un cambio que no obedece a una imposición de discursos o de creencias, sino a la construcción compartida de la cotidianidad, que hace que la convivencia se constituya de mejor manera. Listo, estos son los fundamentos pues como más importantes de la educación religiosa. Muchas gracias.